estáis en el día a día igual que ella. Adelante. Buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Bueno, este es un trabajo de la experiencia de 4 años en unas explotaciones que han tenido casos graves de artritis. El poner explosión en el título es porque hasta el año 2010-2011 los casos de artritis en las explotaciones de ovina eran prácticamente testimoniales. Si tú ibas a visitar una explotación, quizá tenía 1, 2, 3, 5 corderos con artritis, normalmente vinculadas a la mala desinfección del cordón umbilical. Pero a partir del año 2010-2011 nos encontramos con casos verdaderamente graves de artritis en corderos recién nacidos. Es muy importante a nivel de pérdidas productivas y económicas. No cabe ninguna duda con las charlas que hemos venido a escuchar esta mañana. Las pérdidas productivas, evidentemente, por el cordero que no has vendido y has perdido esos ingresos, y además no te revierte la inversión realizada ya en la alimentación ni conservación de la madre en la explotación. Muy extendida en la geografía. Ahora vamos a ver un mapa de Aragón donde vamos a ver verdaderamente la extensión a nivel autonómico y en algunos casos de mucha gravedad, porque estamos hablando de morbilidades cercanas al 30-40% de los corderos nacidos. Aquí podemos ver un mapa de Aragón, en concreto la zona donde estoy yo. No, se hace lo de la luz. Vale, gracias. La zona donde me refiero yo al estudio es en la comarca del Matarraña, en el Bajo Aragón, y una explotación en la comarca de las Cuencas Mineras. Pero como podéis ver aquí a nivel de toda la geografía aragonesa, estamos hablando de 37 casos a lo largo de 2 años que han sido con morbilidades mínimas del 10%. La media de afectación de los corderos era de un 20% por parición. 20, 25, incluso 30%. Y esto ya el ganadero ya no lo ve como algo testimonial, ya es un motivo de llamada al veterinario con mucha preocupación porque ve que los corderos no van a ser viables. Como veis, están todas las zonas afectadas. Falta aquí por esta zona oriental de Aragón, no hay ninguna chincheta simplemente porque yo no tengo información. Todos estos casos me los han comunicado los compañeros veterinarios que gestionan ADS en las zonas, pero por esta zona en concreto no tenemos información y desconozco si hay casos graves o no. El caso clínico al que me refiero es sobre 5 explotaciones de ganado ovino de la provincia de Teruel, situadas, como os he explicado, en la comarca de las Cuencas Mineras, Bajo Aragón y Matarraña. Todas las explotaciones son de razas autóctonas de aptitud cárnica y las 5 explotaciones están en control de producciones. En el caso de 4 explotaciones de la raza aragonesa que pertenecen al libro genealógico de la UPRA y una de ojinegra de Teruel que pertenece a Groji. Son ganaderías de producción extensiva con un sistema reproductivo de 3 partos en 2 años, la mayoría de ellas, con una media de animales de 780 hembras reproductoras por explotación, y los lotes de parición, según la época del año y según la ganadería, varía desde los 200 a los 400 animales. La mayoría de las 5 explotaciones, en 4 de ellas, se apartan a los animales un mínimo de 15 días antes de la aparición y solo en una de ellas se apartan las ovejas recién paridas directamente del ganado vacío, no destajan los animales antes de parir. En general son explotaciones con un buen manejo y unas buenas condiciones sanitarias. Digo en general porque este es un seguimiento desde el año 2010 hasta el 2014 y todas las explotaciones pues tienen altibajos, sea en alimentación, sea en manejo, sea en falta de mano de obra. Tienen todas sus más y sus menos según la época del año. Pero vamos, en general son buenas ganaderías, las instalaciones son todas bastante buenas, menos una explotación que es una paridera vieja con paredes de piedra. El resto de las explotaciones pues son de pared de prefabricado de hormigón o de bloque de hormigón, que son muy fácil aplicar desinfectantes para una buena limpieza y desinfección. En todos los casos el suelo de las explotaciones es de tierra, no hay ninguna con el suelo de hormigón.
Y como norma general, los tratamientos preventivos aplicados antes de la patología, ahora tienen que hacer algún tratamiento preventivo más, pero antes de sufrir esta patología, en general todas hacían una desinfección del cordón umbilical de los corderos nada más nacer, con yodo o clortetraciclina en spray, y normalmente también se les administra de manera intramuscular selenio y vitamina E para la prevención de la enfermedad del músculo blanco. Esto normalmente son tratamientos que hacen por sistema nada más nacer el cordero. Y el problema de artritis en las 5 comienza en el año 2010, en los años 2010-2011 y afecta a un gran número de corderos a los 3-5 días de nacimiento. He puesto 3-5 días, aunque es para ver síntomas verdaderamente graves, los 3-5 días es pronto. Normalmente las inflamaciones y las cojeras graves se suelen advertir a partir de los 8, 10, incluso 15 días de nacimiento. Si el día de nacimiento coincide con el momento en que les colocan el crotal e identifican al cordero. Pongo a los 3-5 días porque si el cordero tiene una artritis a partir de los 8 días, mucho antes, ya se puede apreciar en algunos animales cierta rigidez en las extremidades, falta de movilidad, y los corderos ya andan un poco afectados, tienen algo de fiebre, se ven más apagados y se les nota ya que tienen algo en proceso. En este caso, en el año 2010-2011, tuvieron todas estas explotaciones un brote agudo, coincidiendo, todavía no sé si es casualidad o no, con el cambio de formato del crotal de la administración. Hasta este año, el crotal que ponían a los corderos, la hembra del crotal no era encapsulada. O sea, estaba el macho del crotal y la hembra tenía un orificio por donde veía salir el macho del crotal. A partir de este momento se pusieron los crotales encapsulados por la hembra y fue entonces cuando empezamos a ver todos estos problemas en estas explotaciones. La morbilidad podía variar del 15 al 45% en el caso más grave, que el caso del 45% la verdad es que fue sangrante. Y la media de la morbilidad en las explotaciones era de un 20-25%. Y la mortalidad también varía del 8 al 30%. La mortalidad va en función del número de extremidades afectadas por cordero y luego también va muy ligada a la mano de obra que se puede destinar al cuidado y tratamiento de estos corderos afectados. Normalmente las explotaciones con mano de obra deficitaria pues han afectado más mortalidad, que los que tienen más mano de obra los pueden atender mejor. Aquí podéis ver la artritis bestial que tiene este cordero, que en muchos casos puede afectar a varias articulaciones en la misma extremidad. En la actualidad, con las medidas preventivas y curativas aplicadas, la morbilidad hemos conseguido reducirla mucho. Hay alguna explotación que se sitúa en torno al 0,05%, que es prácticamente testimonial. No tiene más que a lo mejor 1 o 2 corderos por parición de 400 animales paridos. Pero, por ejemplo, hay una que no conseguimos bajar del 5% de morbilidad. Pero lo que sí que hemos conseguido es eliminar la mortalidad. Normalmente responden bien al tratamiento, pero el problema es que siguen apareciendo corderos que al final resultan no viables, como este. Son corderos que se hacen viejos en la explotación, han sufrido la infección, sufren adherencias en la articulación, no pueden extender la extremidad y al final son corderos que llegan al cebadero como, vamos, que no se califican y no tienen valor. Y si se quedan en la explotación, pues al final se van como animales de desecho. Luego también, dentro de las pérdidas económicas que podemos, si el cordero termina de ser viable, otra pérdida económica asociada a estos corderos es que si la artritis en una extremidad es muy fuerte, pues deprecia una de las partes más importantes de la canal, como puede ser la paletilla o la pierna del cordero. Dentro de la etiología, en las 5 explotaciones, a lo largo de estos años, se han analizado 18 muestras y en todas las explotaciones, en el cultivo creció Streptococcus galactiae. Me estoy refiriendo a estas 5 explotaciones que tengo en el estudio, no a todas las de Aragón, estas que estamos mirando. La toma de muestras se realizó del líquido articular,
de muestras como esta, unas articulaciones inflamadas como una pelota de tenis, que incluso se les va la lana, de tanto que se estira la piel y la cápsula articular, y de aquí cogíamos el líquido articular. Y si teníamos muestras, podíamos coger muestras de animales que se habían muerto, también cogimos muestras de hisopos con medio de cultivo de las fístulas que se les van haciendo a lo largo de la masa muscular de la extremidad. Por hacer un poco de memoria, el Streptococcus galactare se trata de una bacteria gram positiva, esférica, que crece en cadenas o pares, de una temperatura de crecimiento ideal de 37 grados centígrados. Son inmóviles, la infección siempre se produce por contacto directo del cordero con el foco de infección y pertenece al grupo piogénico. Vamos, esto no cabe duda porque la cantidad de accesos que se hacen es sublime en los corderos. Está considerado patógeno ambiental, es un germen ambiental que se puede distribuir en todas las parideras, pero cuando ese germen causa una patología, pues se considera patógeno ambiental. Se podría aislar de la piel de las madres, de las ubres de las madres, de la materia orgánica, de la cama de los animales, sin ningún problema. Y con el aumento de humedad y la materia orgánica, aumenta su número en el ambiente, entonces aumenta la posibilidad de infección de los corderos. Aquí he puesto una muestra de una analítica. Las analíticas nos las hicieron en 3 laboratorios distintos dando el mismo resultado. Aquí hemos puesto una del Laboratorio Agroambiental del Gobierno de Aragón, pero también hicimos analíticas en Exopol y en Chemical Ibérica. Los factores predisponentes pues son un poco generales a muchas patologías. Mucha humedad y mucha materia orgánica evidentemente va a permitir que el germen en la explotación perviva y se multiplique mucho más. Y luego también creo que es muy importante el estado inmunológico de los animales. Se pueden ver mucho más afectados corderos de parto doble, que están mal encalostrados, corderos mal ahijados, corderos robadores, que siempre están mal alimentados. Estos pueden tener más problemas de artritis. La vía de entrada, en todos los casos, objeto de estudio fue a través de la herida provocada por la colocación del crotal en el pabellón auricular. A través del cordón umbilical solo he visto un caso que no sé si estaba ligada a la artritis, porque también tenía infectada el pabellón auricular. Pero lo que sí que está claro es que en esta patología que ves tan ligado la colocación del crotal con la artritis, es que si dejas de poner crotales, la patología desaparece. Pero además radical. La sintomatología, pues como explicaba antes, puede empezar a los 3-5 días de nacer. Lo que pasa es que esos síntomas todavía son un poco inapreciables. Normalmente lo que son cojeras y las inflamaciones articulares son mucho más evidentes a partir del 8º, 10º, incluso 12º día de nacer, siempre y cuando, como he dicho antes, el día del nacimiento coincida con el de la colocación del crotal. Y ligado a la vía de entrada nos podemos encontrar pues la rigidez articular, la inflamación que les provoca mucho dolor y entonces no pueden caminar, lo que conlleva a la postración, la falta de ingestión de alimento, deshidratación más rápida si es en meses de calor, como nos ha pasado en algunas explotaciones que eran agosto, y a lo mejor los corderos duraban 2-3 días por las elevadas temperaturas y como consecuencia la muerte del animal. Si tienen más de 2 extremidades afectadas, el cordero inevitablemente se va a la postración y a la muerte si no tienen mucha mano de obra para poder atender a estos animales. Y cuando solo tienen una extremidad afectada, como tienen tanto dolor por la inflamación tan grave, pues lo que tienen siempre es pérdida de peso porque no les apetece ni moverse a los pobres animales y evitan hasta ir a comer y beber. Sí que se apreciaba en todos una temperatura corporal elevada a nivel rectal. Si la temperatura fisiológica media del cordero a nivel rectal es de 39 grados, en todos estos animales se aprecian 40-41 grados centígrados de temperatura rectal. Las lesiones. La más visible y la más evidente es la inflamación articular. Y dependiendo de la vía de entrada, puede aparecer onfalitis, si la vía de entrada es por el cordón umbilical, pero como en todos estos casos la vía de entrada ha sido a través del orificio provocado por la colocación del crotal, lo que tenemos son orejas inflamadas y una herida, la herida que hemos provocado al identificar al cordero, una herida que nunca se cura, que está continuamente sacando pus, e incluso puede provocar la necrosis del pabellón auricular. También hemos tenido casos.
Aquí podemos ver un cordero con las lesiones que hemos visto. Aquí está el crotal y del agujero del crotal está continuamente saliendo pus, tanto por arriba como por abajo. Es el mismo cordero. Si no le ponemos la antibioterapia que pueda eliminar esto, pues podemos acabar con todo esto. A partir de aquí, toda la parte caudal del pabellón auricular se va necrosando hasta que se elimina. A la necropsia, las lesiones aparecen pues, principalmente en las articulaciones afectadas. Algunas articulaciones que antes de ver el cordero en el interior, antes de hacer la necropsia, estaban muy inflamadas, pues las abres y ves gran cantidad de líquido articular amarillo y purulento. Incluso ya tienen, si la inflamación hace mucho tiempo que está, hace muchos días, ya empiezan a tener adherencias en las distintas partes de la articulación que provoca la inmovilidad de la articulación e impide la extensión de la articulación. Pero en animales que no tenían articulaciones inflamadas, igual al hacer la necropsia hemos visto que tenían extremidades afectadas sin inflamación. Estas extremidades tenían solo rigidez, pero lo que sí que podíamos apreciar es que tenían hemorragias musculares tremendas a lo largo de toda la extremidad, que podían empezar en la cadera y acabar en el tarso, acompañadas de fístulas y accesos musculares que impedían totalmente la movilidad. Como puede ser este caso, este cordero no tiene ninguna articulación muy inflamada, pero no se mueve porque tiene prácticamente todas las patas rígidas. Este tendrá adherencias articulares y a la necropsia es el que tiene mucha hemorragia, incluso en la articulación, aunque no tenga inflamación, tiene hemorragias en la articulación y en la masa muscular próxima a la articulación. Incluso en los casos más graves hemos tenido animales que tenían abscesos aquí en la cadera, que fistulizaban hasta la rodilla, aquí otra artritis tremenda en la rodilla, fistulizaba hacia el tarso y prácticamente la infección acababa a nivel de la pezuña. O sea, tenía una macrofístula desde la cadera hasta la pezuña. Evidentemente estos corderos son inviables para matadero. Y como consecuencia a la postración prolongada, si estos animales tienen más de una extremidad afectada, pues lo que hemos hablado antes, desnutrición, deshidratación, muerte, y cuando llevan mucho tiempo postrados, que a lo mejor el ganadero se esfuerza por darle leche porque sobreviva, pues ya si están mucho tiempo postrados, que los va aguantando el ganadero, pues se te van viniendo complicaciones secundarias como neumonías u otro tipo de problemáticas. Aquí vemos lesiones permanentes. Estas ovejas tienen ahora 4 años. Estas ovejas nacieron en diciembre del 2010 y sufrieron la necrosis del pabellón articular. Aquí se ve donde se colocó el crotal de cordero y como toda esta parte de aurícula del pabellón articular se necrosó. Son animales que se curaron de la artritis, son hembras productivas que están en plena producción, no han tenido otro tipo de problema, pero ves las lesiones permanentes que tienen después del proceso. El tratamiento, después de hacer el cultivo y el antibiograma de las muestras, salió sensible a amoxicilina, penicilina y eritromicina. Y salió resistente a colistina, tetraciclina y neomicina. He puesto aquí, había más antibióticos en el cultivo, pero he puesto los que más habitualmente usamos a nivel de campo. Y a nivel de campo, ¿cuáles han funcionado? La amoxicilina, no hemos visto resultados ni a nivel preventivo ni curativo, y los que mejor resultado están dando es la eritromicina y la penicilina. Según los animales, si salen paralechales o si los vas a matar pronto, que salen paralechales, te tienes que inclinar más por la eritromicina, que son 10 días de tiempo de espera, y penicilinas también puedes encontrar algunas de 10 días, pero si la pones asociada con streptomicina te vas a 30 días de tiempo de espera. Entonces tienes que ser un poco prudente con este tema. Siempre se han de administrar con antiinflamatorios, porque el antiinflamatorio va a ser el que le va a quitar el dolor al cordero y va a permitir darle cierta movilidad para que por lo menos vaya a mamar con la madre. La vía de administración tanto del antibiótico como del antiinflamatorio es intramuscular en los dos casos, y en inflamaciones muy graves que han afectado articulaciones hemos pinchado directamente el antibiótico, lo hemos inyectado directamente en la articulación inflamada.
El resultado, vamos, es un poco, en algunos casos ha sido leve el resultado que ha dado este tipo de tratamiento y en otros casos pues ha resultado bien. Depende un poco también del estado inmunológico del cordero y si él está en condiciones de superar también la enfermedad con ayuda de la antibioterapia. La duración del tratamiento también varía según el estado del cordero. Hay algunos corderos que con 3 días de tratamiento de antibiótico y antiinflamatorio han tenido suficiente, se han curado y han sido viables. Sin embargo, otros tenemos que medicar incluso 10 días. Normalmente estos corderos que tienes que medicar tantos días pueden curarse, pero siempre tienen las articulaciones con cierta pérdida de movilidad, con adherencias, con cierta rigidez y son animales menos viables. De todas maneras, si tienen las 4 extremidades afectadas o tres o 4 extremidades afectadas, es muy difícil que aun con el tratamiento el cordero sea viable porque vamos, necesitarías de mucha mano de obra para que esos animales coman en condiciones, beban y vamos, que a nivel de campo es muy difícil sacar estos corderos. 2 minutos. A nivel de prevención, importante, muy importante, tratándose del germen ambiental, la limpieza y desinfección de las instalaciones. Como desinfectantes, prácticamente todos los que hay en el comercializados son activos frente a estreptococo y estafilococo, que son los que más afectan a este tipo de artritis, como puede ser los formaldehídos, ácidos teracéticos, peróxidos, etcétera. Y luego también es muy importante cuando ya empezaban a hacer los corderos aplicar secantes a nivel de cama. La humedad prolifera el crecimiento de este germen, entonces cualquier tipo de producto que eches para evitar que se vaya reproduciendo te va a ayudar a evitar la proliferación de la enfermedad. Hay que aplicar secantes tanto en la cama y sobre todo en las jaulas de ahijamiento, porque este es un punto por el que pasan prácticamente todas las madres con todos los corderos. Si no desinfectamos este punto de paso de todos los animales que van a nacer durante esta aparición, va a ser un foco de infección importante. Fundamental la desinfección del cordón umbilical y sobre todo la desinfección del crotal y de la oreja antes y después de identificarlos. Aunque hay explotaciones, las que tuvieron en su día más del 45% de corderos afectados, que directamente no ponen crotales a los corderos porque no se atreven. Simplemente dejan que los corderos estén allí y el día que los cargan al camión para ir al matadero, para ir al cebadero, entonces los colocan. Y lo que sí que hemos apreciado en el estudio de estas 5 explotaciones es que desde hace 3 años que estamos haciendo tratamientos de secado a las madres para la prevención de la mamitis, han disminuido mucho los casos de aparición de artritis. Y esto también tiene una explicación, y es que la mamitis también puede estar muchas veces provocada por Streptococcus galacteae, Staphylococcus, Arcanobacter, que son gérmenes comunes a los que pueden provocar la artritis ovina. Entonces estamos tratando estas ovejas con eritromicina, que es activo frente a Staphylococcus y Streptococo. Entonces estamos eliminando carga bacteriana de la piel y de las ubres de las madres y está actuando también a nivel preventivo para que aparezcan menos casos a nivel de los corderos. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Muy bien.